Cristo vive y Él viene a buscar a su iglesia. Bendito es su nombre. Qué bueno que es el Señor. Aunque ahora por un poco de tiempo no lo veamos, pero sabemos, porque lo sentimos, porque lo dice el Señor en su palabra. Amén. Estamos contentos, sí, estamos contentos porque nosotros no nos fijamos en las circunstancias. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo hombre y toda mujer debe vivir y dar su vida, si fuera necesario, por ella. Amén. El Señor dice en su palabra que cada uno de nosotros somos soldados de Jesucristo. Pertenecemos a un ejército. Nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, la verdad que haciendo un poco de repaso en la vida que uno tiene de años, de creyente, de cristiano, hemos podido comprobar que hay cristianos muy raros a los que no tenemos que imitar, ni siquiera parecernos a ellos. ¿Por qué? Porque andan fuera del orden de Dios. Hay aquellos que no tienen cuartel. ¿Sabe lo que es un soldado que no tiene cuartel? Yo hice la mili y lo primero que no tienen cuartel, es decir, no tienen una iglesia fija, pues que andan haciendo la guerra por su cuenta, por libre. Hay otros soldados que van sin uniforme, no tienen rango ni algo que le distinga. Bueno, nadie los conoce, nadie los reconoce, ni tampoco están sometidos a ningún comandante, ningún capitán. Y luego también están aquellos indisciplinados que siempre discuten las reglas. No les gusta estar con los hermanos ni participan en casi nada de la iglesia. Bueno, el ejemplo que el Señor nos pone con un ejército es porque en realidad ocurre lo mismo también en la iglesia del Señor en todo el mundo, en todas las épocas y en todos los tiempos. Los cristianos hemos sido llamados a soportar dificultades y no nos importa. ¿Nadie dice amén? ¿Nadie dice amén? Y no nos importa porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¡Aleluya! La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Amén. Timoteo, que es el pasaje que estamos estudiando, Timoteo estaba pasando por un conflicto muy grave en la ciudad de Éfeso. Había allí diversos tipos o grupos de personas que eran consideradas por el apóstol Pablo como falsos maestros, que difundían falsas enseñanzas. Tened cuidado por Facebook, por todos los medios de chateo, cuidado, porque no todo lo que reluce es oro. Tened cuidado porque hay el enemigo pone, ¿cómo diría yo? Envuelve muy bien veneno mortal. Falsas enseñanzas que trastornaban en Éfeso, allí donde estaba Timoteo, la fe, dice que trastornan la fe de algunos. Los cristianos, hermanos, aquellos habían desechado ya todos los hábitos mundanos, como nosotros, ¿verdad? ¿Hemos desechado ya todos los hábitos mundanos? ¿Nadie dice amén? Y todos los hábitos idolátricos religiosos. A ver, ¿cuántos dicen amén? Aquellos cristianos, como nosotros, habían dejado todo error doctrinal y habían adquirido la disciplina de la sana doctrina. ¿Te gusta la disciplina de la sana doctrina? Oye, ¿hay poco? ¿Cuánto?
Amén, ¿no? Somos soldados de Jesucristo, amén. La predicación de Jesucristo, eso es lo que ellos ya habían asumido como nosotros. La llenura del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, lectura de la Biblia diaria, el devocional personal, la oración, el ayuno, comunión, los hermanos unos con otros, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo habían adquirido y habían renunciado a esas costumbres o hábitos que eran del pasado, que nada tienen que ver con la sana doctrina. Pero ese grupo de falsos maestros querían hacerles que volvieran otra vez a esos caminos antiguos. Así que en la Biblia a esos grupos le llama apóstatas. Eran grupos, no era uno solo, había diversos grupos, no era uno solo. Entre ellos estaba el pueblo judío, estaba el gnosticismo, en fin, había varios grupos. Y esos grupos perseguían a Timoteo, y por esa es la razón que el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, porque Timoteo estaba siendo perseguido tratando de debilitarlo, cansarlo, agotarlo, para echar abajo su ministerio y hacerse con la iglesia. Ese problema era en aquella época, lo vivió el apóstol Pablo también, y es el tema de todos los tiempos hasta nuestros días. Por eso es importante que nosotros estemos bien persuadidos de quién hemos creído y no nos dejemos llevar de esos vientos extraños de doctrina. Y el apóstol Pablo le escribe esa carta de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 a 18, y le dice: Timoteo, esto es lo que hay, estos grupos, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es decir que, dice, estos se desviaron de la verdad. El apóstol Pablo le está diciendo cuáles son los grupos que se han desviado de la verdad, pero no solo eso, algo que hoy día no es popular. Pablo señala con nombre y apellidos aquellos que entendemos que eran como cabecillas, que estaban haciendo esa mala labor. Hermanos, tenemos aquí, el apóstol Pablo claramente nos está diciendo que nosotros tengamos cuidado con decir sí, me gusta a todo lo que aparece allí, que en principio es muy humano, como el gnosticismo de aquella época. Eran pensamientos muy humanos. Estudiar todos estos temas, ya verá, había 3 o 4 grupos, y veréis vosotros que entran muy bien por la mente, pero no son de Dios, no son de Dios, están fuera del orden de Dios. Cuidado con decir me gusta a todo lo que te aparece por ahí, porque el Señor, por medio del apóstol Pablo, les señala incluso por nombres quién seguro que no le gustó, pero es lo que hay. El Señor es así. En este mundo, hermanos, lo que el Señor nos enseña es que en este mundo es normal que eso ocurra. Y cuando ocurre en una iglesia, nadie se tiene que escandalizar, porque es normal que ocurra en todas las iglesias, de todos los tiempos, en todas las ciudades y en cada momento. Mientras que estemos aquí en la tierra, no os escandalicéis, no penséis, hoy mi iglesia, me voy a otra mejor. Eso pasa en todas, porque en este mundo, mientras estemos en este mundo, la envidia es muy mala. Fijaos bien, desde el principio de la creación, Caín mató a Abel, y dice la palabra de Dios que fue por envidia, sí, por envidia. Lo que tú tienes lo quiero yo. Ahora, ahora mismo en el mundo se está viviendo una guerra no de pistolas, pero se está tratando de echar la economía abajo de un país para apoderarse de lo que tiene. La envidia, eso es el motivo de todas las guerras. El amor, no el dinero, sino el amor al dinero, raíz de todos los males. Así que la envidia es muy mala. Por lo tanto, bueno, nosotros no nos afecta, ¿verdad que no? Porque nosotros somos soldados de Jesucristo, amén. Amén. Di amén fuerte, hermano, no te duermas.
Mira, a nosotros nos pueden menospreciarnos nuestra familia, ¿sí? Sí, yo no sé cuántos de vosotros seguramente le menosprecia a su familia simplemente por el hecho de que tú eres cristiano, estás siempre muy contento, no estás amargado, vives feliz, con problemas, pero la más de feliz. Y decís, ¿y este qué tiene? ¿Y esta qué tiene? ¿Y este por qué es así? Te tienen envidia. Así que hasta las mismas familias nos encontramos, también nuestros amigos nos critican algunos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Nos critican, nos señalan y están ahí diciendo, sí, mucho cristiano, pero tú el otro día hiciste esto, o muy cristiano, pero tú no sé qué. Y están ahí señalando nuestros fallos. Y cuanto nosotros más nos esforzamos en ser fieles al Señor, parece que más enemigos nos encontramos, más obstáculos, más dificultades, más rechazo de aquí y de allá. Y no entendemos, a mí eso me pasó sobre todo al principio de ser cristiano, que no lo podía entender. Y incluso nos encontramos que nos van incluso a criticar o vamos a tener que sufrir el rechazo de muchos que se consideran creyentes. Pero eso es normal, Por eso el Señor Jesucristo en esta mañana nos advierte. ¿Para qué? Para que nosotros estemos firmes. No te dejes llevar, sino de la palabra de Dios. Que nadie tenga en tu vida más influencia que el Señor Jesucristo. Vivir y dar la vida si fuera necesario. Jesús lo enseñó cuando dijo, acordaos en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Lo aceptamos, hermanos? ¿Aceptamos esas palabras del Señor Jesucristo? Amén. Somos siervos del Señor, ¿verdad? Pues si a Él lo han perseguido, no nos vamos a quejar, ¿o sí? Vamos a desechar la queja, Vamos a desechar la queja, Hay personas que aún se llaman cristianas y no te puedes acercar a ellos, porque cuando hablas con ellos, su conversación siempre es fulanico, que zetanico, que no sé qué, siempre se están quejando. No seamos nosotros de eso, ¿verdad que no? Hay personas que sí, tú no te puedes acercar a ellas para nada, porque todo es queja, no sé quién, no sé cuánto. ¿Y sabes de quién se queja más? De la persona que más aman, la que tienen más cerca, porque es aquella en la que conviven y en la cual hay que soportar, ¿no? Como dice el Señor, el amor cubrirá muchas faltas. Pero claro, si ese amor está resfriado, pues no las cubre y te está machacando. Pero nosotros no somos así, ¿amén? ¿Cuántos no son así? Digan amén. Amén. Hermano, nosotros somos soldados de Jesucristo. ¿Y sabéis cuál es nuestra mayor cualidad? ¿Tú sabes cuál es tu mejor cualidad como soldado del Señor Jesucristo? Que estás dispuesto a sufrir el mal y el dolor sin dejar tirado a tu hermano. Un soldado nunca deja tirado a otro soldado. No sé, hace tiempo que vi una película que se titulaba Salvar al soldado Ryan. ¿Cuántos la han visto? Algunos. Ahí hay varias lecciones. Es una película mundana, pero hay lecciones que uno tiene que aprender, incluso como el Señor dice que de todo, examinarlo todo y lo bueno cogerlo. Pues hermano, la mayor cualidad de un soldado es que está con el resto de la compañía, con el resto del ejército hasta el final. Amén. Quiero veros. Ahora decimos amén, pero yo quiero veros. Y el Señor también. Sí. Este año que viene y el que viene y el otro hasta que el Señor venga. ¿Os atrevéis a decir amén? Bueno, es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿no? Dice, un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. No nos gustan, eso es verdad. Pero ¿esto qué significa? Que he estado mirando
Y esa palabra literalmente está en un contexto de soldado que está en la batalla, que el otro está en apuro, que el enemigo lo va a coger, que quizás lo han herido, pero no echa a correr, tira de él, se lo monta encima como pilla, pero nunca lo deja tirado. Sufre penalidades. Ese es literalmente lo que significa esa palabra, porque Pablo, el apóstol, escogió esa palabra del ejército de aquella época, como tendría que ser, lo cual significa que un buen soldado de Jesucristo nunca, jamás deserta, jamás. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel esta carta a Timoteo, le está escribiendo esta carta y le está asegurando a Timoteo que no le está diciendo ni pidiendo nada que el apóstol Pablo no haya hecho y esté haciendo, porque está en la cárcel donde de allí ya seguramente no saldría. Sufre penalidades y no te digo algo que yo no esté dando el ejemplo. Así que si yo doy el ejemplo, el Señor espera, y yo también, que sigamos todos este ejemplo. Yo me siento honrado. Y el apóstol Pablo le está diciendo que se sentía honrado, o algunos dirían orgulloso. Yo me siento honrado de sufrir penalidades por mi Señor Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también lo harán con vosotros. Pero ¿qué pasa cuando uno no sufre lo mismo que sufrió Jesús? Eso es mal síntoma. Ese es un síntoma malo. Nadar y guardar la ropa es una mala enseñanza humanista, es una mala enseñanza mundana, pero que el pueblo de Dios no debe de adquirir. Nosotros nos sentimos honrados de sufrir como el Señor Jesucristo sufrió. El apóstol Pablo es lo que le está diciendo a Timoteo. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Se sentía feliz. Y el apóstol señalaba a aquellos que habían tenido un comportamiento contrario y habían hecho daño, o estaban haciendo daño, o querían hacer daño a la obra de Dios que Timoteo hacía en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol señala a Himeneo y a Fileto para que Timoteo se guarde. Hermano, guardaos. Guardaos de aquellos que vosotros sabéis que han hecho daño a la iglesia, guardaos. El Señor lo enseña. No se trata de una secta, no se trata de que esté en una secta. Demoníaco. Es veneno mortal, es veneno de serpiente, de las víboras más venenosas que pueda haber en la tierra. Entran muy suave, pero a los 5 minutos estás cao, como el cianuro, ¿no? Creo que el cianuro, toma cianuro y en 5 minutos estás listo. Así es ese veneno. Y tenemos que tener cuidado porque el diablo es muy sutil. No, como le vino a Adán y Eva, ¿no? O como le vino a Jesús en las tentaciones. No pasa nada. Pero Jesús... ¿Qué hizo Jesús? Toda palabra. Jesús hace mención de la palabra. Escrito está. Por eso yo he comenzado diciendo, la Biblia es la palabra de Dios. Y por ella debemos de vivir. Y si tenemos que dar la vida, la daremos también. Porque nosotros ya no morimos. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Yo ya me veo allí en el cielo. Yo te veo allí en el cielo ya, celebrando en la boda del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta mañana yo podía ver, cuando estamos adorando al Señor, yo podía ver una multitud tremenda allí, adorando al Señor, alabando al Señor, celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ha dado. Y nosotros hemos limpiado nuestras ropas. La hemos lavado en la sangre del Cordero. Aleluya. Así que, hermano, vamos a cambiar el chip.
Vamos a mirar cómo el Señor mira y cómo Él ve las cosas. Los cristianos hemos sido llamados a rendir como soldados de Jesucristo. Hemos sido llamados a rendir nuestra voluntad. No me apetece o sí me apetece. Deseo o no deseo. Hoy no tengo ganas o sí tengo ganas. No me gusta, pero lo voy a hacer. Me gusta, pero no lo voy a hacer. Mi voluntad la tengo sometida a mi comandante en jefe, que es Jesucristo. Cuando estamos, los que yo hablo de hacer la mili, gloria a Dios que no he estado en ninguna guerra y Dios no quiera. Pero cuando uno está en un ejército, yo he estado en un ejército y ahí el capitán, el comandante en jefe, hay varios mandos y ahí tú no tienes voluntad. Cuando llegué allí me dijeron, tú ya no te llamas Antonio Ruiz Fernández, tú tienes el número 597. Ese era mi número, yo era el número 597. Tenía mi chapita, como habéis visto en las películas, chapita con el número, y eso estaba en todos los papeles, todos los documentos. Yo era el 597 y estando allí fue una época en que ya empezaban a votar para la época de la transición en España, y a nosotros nos dijo el capitán, así de sencillo, nosotros no podíamos votar. Y cuando decía aquí, allí íbamos. Pero mi capitán le arreó un tortazo que le echó la cabeza, se la sacó del cuerpo. Pero es que, sí señor, habéis visto la película, eso no es una película, es real. Pues el Señor, sacado de esa realidad del ejército en el mundo, el Señor dice que los cristianos somos un soldado del ejército de Dios y que hemos rendido ya nuestra voluntad a Cristo. ¿La has rendido tú ya? Sí, ¿verdad que sí? Dígame amén. Dígame amén, hermano. Dígame amén porque el Señor te está viendo. Si no le has rendido tu voluntad al Señor, pues date prisa, hazlo ahora ya. A ver, hazlo ya. Hermano, los soldados seguimos de una manera voluntaria a nuestro comandante. ¿Es voluntaria o no? En el ejército del mundo no lo hacen muchos por voluntad, sobre todo cuando es en un tiempo de guerra. Pero en el ejército del Señor, todos los que somos soldados de Cristo, lo hacemos de forma voluntaria. ¿Quién te obligó a ser cristiano? ¿Cuántos estáis aquí obligados a ser cristianos? ¿Hay alguien? ¿Alguien os obligó a ser cristiano? ¿Alguien te obligó a aceptar a Cristo en tu vida? ¿Alguien te ha obligado a estar toda la eternidad en el cielo con Dios? ¿Te ha obligado a alguien? No. Todos los que están obligados, se sintieron obligados, esos no están aquí. Están en el mundo. Qué bueno, qué ejército más bueno tenemos aquí, ¿no? Es un ejército tremendo, porque estamos de forma voluntaria, de una forma voluntaria. Así que aquí en la iglesia no va a haber nadie que deserte, ¿no? ¿Sabéis lo que es desertar? Echar a correr, huir, abandonar. Dejar tirado a los demás en medio del problema. Ah, no, yo para eso no voy a la iglesia, para tener problemas como tengo en mi casa. No, yo voy a la iglesia para vivir feliz. Ahí hay problemas, me voy a otra. Desertar o me voy al mundo. En la iglesia del Señor no hay nadie que deserte. ¿Por qué? Porque todos han tomado la decisión de rendir su voluntad al Señor Jesucristo en medio de cuando todo va bien y cuando hay problemas. Así que entre nosotros nunca discutimos, ¿no? Sí discutimos. Bueno, no vamos a ser hipócritas. Entre nosotros discutimos porque hay diversidad de opiniones, pero a nuestro comandante no le discute nadie. Amén. A él no. Aquí nosotros no vamos a arrancar. Nosotros, la iglesia del Señor, no discutimos las órdenes
de nuestro comandante en jefe, que es el Señor Jesucristo. Nosotros estamos ahí, le seguimos a Él voluntariamente, de manera voluntaria. Nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Si no lo habías leído nunca, apúntatelo, porque en casa es bueno que medites en él. Dice que cuando estemos allí en el cielo, cuando estaba el Señor que presenta una imagen del trono de Dios, de todos los salvados están allí, y allí hay los ancianos, están, bueno, aquello es el cielo ya. Dice que adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Adoraban y echaban sus coronas delante del trono. ¿Sabes qué significa echar las coronas delante del trono? En aquella época, cuando los reyes hacían guerra entre ellos para conquistar y tomar el reino del otro, el vencedor se presentaba delante del rey vencido, y el rey vencido cogía su corona y la tiraba a los pies del vencedor. Le rendía su voluntad y le entregaba su vida y le entregaba todo lo que tenía. Y el rey vencedor ya podía hacer con él lo que quisiera. Le pedía cortar el cuello, sacarle los ojos, matar a sus hijos o no hacerle nada, perdonarle la vida. Ese ejemplo está sacado de ahí, de los reyes que habían sido vencidos y entregaban sus voluntades delante del rey vencedor. Y aquí en Apocalipsis nos muestra cómo echaban sus coronas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, rindiendo su voluntad. Por eso antes hemos dicho algo que a algunos le puede haber resultado un poco dictatorial, un poco que no tiene que ver con lo que es la democracia, ¿no? Pero cuidado, Dios no se equivoca y es lo mejor que nos puede ocurrir. Está escrito aquí, porque Dios es bueno y para nosotros no hay nada mejor que rendir nuestra voluntad delante del Rey vencedor, Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Así que el apóstol Pablo, él había hecho eso, rendirse a los pies de Cristo. Y está hablando con Timoteo en esta carta con mucha tristeza, por un lado con alegría, pero por otro lado con mucha tristeza. ¿Por qué? La carta, una mala experiencia que también había vivido como Timoteo en Éfeso, el apóstol Pablo dice, yo también viví una experiencia tan traumática y tan desagradable como la tuya o peor. Y entonces le explica, entonces le dice que en Asia, cuando Pablo dice, yo estaba predicando el evangelio, en Asia me desertaron todos. Me dejaron solo. Me desertaron. Eso que estamos hablando, que los cristianos auténticos jamás lo hacen, pues al apóstol Pablo se lo hicieron. Y él se lo comenta en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 y le dice a Timoteo, ya sabes esto. Parece que ya lo sabía. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales, y ahora nuevamente el apóstol va a señalar con nombre y apellido los cabecillas. Bueno, a veces los cabecillas son amigos nuestros, pues no nos tiene que doler. Si lo hicieron mal con la iglesia del Señor, lo hicieron mal con Jesucristo. No nos debemos de rasgar las vestiduras, pero tenemos que cuidarnos de ellos, por más amigos que sean nuestros y por más likes que le dan ahí en el Facebook o en el chateo Dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Antes, a donde estaban los otros, habla de Himeneo y Fileteo, cuando habla
de Éfeso con Timoteo. Pero ahora cuando habla de él, en Asia, le dice, mira, estos eran los cabecillas, Figelo y Hermógenes. Ellos, junto con todos los que estaban en Asia, todos, no dice casi todos, dice todos me abandonaron. Qué tremendo, ¿no? Figelo y Hermógenes, junto con todos los que estaban en Asia, abandonar al apóstol Pablo en medio del fragor de la batalla, en medio, cuando peor estaba todo, echaron a correr y lo abandonaron allí frente al enemigo. Aquellos no tuvieron disposición de sufrir penalidades. Por eso el apóstol Pablo dice, como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado, el buen soldado de Jesucristo no abandona ni deja tirado a sus hermanos, no deja tirado a sus compañeros, no deja tirada a la iglesia, no los abandona cuando peor está la cosa. Cuando todo va bien, qué bien, pero cuando hay problemas, ahí una de dos, o se unen a los cabecillas o se largan. Bueno, esta palabra hay que traerla, porque nosotros queremos del Señor lo mejor y no queremos que el diablo nos quite la bendición. Amén. Que nadie te quite la bendición, por más amigo que sea tuyo. Sí, los pastores estamos dando ejemplo. ¿Está escrito o no? Fijaos en aquellos y seguid, imitad su fe. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Pero a veces lo que ocurre es que cualquiera que viene tiene más autoridad que los pastores. Cualquier palabra que oyen por ahí tiene más autoridad que los pastores. Cualquiera que le da un sueño, una visión, Dios me ha hablado, un apóstol que viene no sé dónde, no sé qué, tiene más autoridad que el pastor de la iglesia donde él está. Así que, hermanos, con gran gozo, nosotros, los pastores, seguimos dando testimonio del Señor Jesucristo. Y ahora me refiero a mi esposa y a mí. Hemos sufrido, estamos sufriendo y sufriremos si Dios nos asiste con gozo y alegría. Nada de pena, nada de amargura. Mira, ¿me veis triste? ¿Me veis amargado? ¿No? Yo salgo ahí y me pongo algo y también me pongo. Yo no. A veces sí que es verdad que de la niñez, de lo que uno ha sufrido, a veces tiene un poco uno la cara así. Y yo me miro al espejo y digo, Antonio, cambia, porque por dentro tú no eres como te muestras por fuera. Yo por dentro soy feliz. Yo por dentro tengo paz. Es verdad. Aunque yo he estado en diferentes situaciones difíciles y a lo mejor mi cara mostraba una cosa y los hermanos cuando ven la cara dicen, la cosa no está bien, mira la cara que tienen los pastores. Pero yo te digo la verdad, yo por dentro tengo paz, nunca he estado desesperado, siempre he confiado en el Señor. Y confiaré en el Señor porque yo sé en quién he creído y mi esperanza está allá arriba. Mi esperanza está allá arriba y la tuya también. Hemos pasado ya de muerte a vida. La muerte no tiene poder sobre nosotros ya. Porque Cristo nos regaló la eternidad. Y vamos a estar celebrando con alegría. Aquí ya tenemos que estar alegres porque allí vamos a estar siempre. Mirad, hermano, allí se va a cumplir lo que aquí hacemos a media por causa del pecado, por causa de la humanidad caída que todavía llevamos, el hombre viejo. Pero allí no va a ser. Allí va a ser lo que aquí no pudo ser, de forma perfecta, alabando, glorificando al Señor, adorándole, viviendo felices. Por lo tanto, hermanos, tenemos muy en poco este breve, como decía el apóstol, ¿verdad? Por un poco de tiempo, esta tribulación momentánea. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este ejército. Aleluya, doy gracias al Señor. Bendigo su nombre. Pero el Señor Jesucristo, rindamos nuestra voluntad al Señor. Rindamos nuestras coronas. Que le adoremos. ¿Qué hizo Él como comandante, como capitán en jefe
¿Qué fue lo que hizo Él? Él, en obediencia al Padre, dio su vida. Él fue un comandante de valor. Él fue un jefe que dio ejemplo, que en el campo de batalla dio su vida. Dio su vida y no nos abandonó y no nos dejó y no se arrepintió. Dio su vida y no se quejó. Aún bendecía a los que le maldecían. ¿Qué te parece? ¿Te parece que vale la pena tener un comandante en jefe como él? ¿Te parece que vale la pena rendir nuestras voluntades? No es a un rey cualquiera, no es a un pastor cualquiera, es al pastor de los pastores, al rey de reyes y señor de señores. Amén. Amén. Yo estoy contento que no me engañaron y me llevaron a una secta, a una religión falsa. Estoy en la verdad. Y como estoy en la verdad, no me importa servir hasta el final a aquel que hizo algo que ni yo mismo hubiera podido hacer jamás. Él se humilló hasta morir en la cruz, y cruz de agonía tremenda, y el infierno, que eso algún día quizás tendremos luz para entender lo que hizo. Es así, tenemos vida. Cristo en aquella batalla, Cristo conquistó, ganó, venció. El enemigo lo venció y conquistó la vida eterna que Él ya tiene, que Él ya tenía para ti y para mí. Eso fue lo que Él conquistó. Y creo que vale la pena rendir nuestras coronas a un comandante como Él. No estamos hablando de cualquier ser humano. Pero dice que le adoraban. Estos dice que estaban adorándole al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué rendían sus coronas y le adoraban? Adorar es también darle honor. ¿Por qué le adoraban? Pues mira, te lo voy a comentar lo más breve posible. El ser humano es muy parecido a Dios. Nosotros tenemos muchos poderes, hemos ido a la luna y hemos hecho conquistas tremendas, pero no tenemos el poder de crear. Y algunos dicen, no, también somos dioses, también somos creadores. Escúchame bien. Tenemos poder para alterar lo que ya hay o destruir lo que ya había creado. Pero el poder de crear de la nada, solo nuestro Dios y Señor Jesucristo lo puede hacer. Por eso también hay que adorarle. Por eso también hay que adorarle. Porque el universo entero, la creación entera. ¿Tú eres creación de Dios? ¿Eres creación de Dios? Pues la creación entera le pertenece. Por eso le adoramos. ¿Qué te parece? Y muy pronto vamos a estar allí con Él. Lo que con Adán y Eva no se pudo conseguir, Cristo lo ha conseguido. ¡Aleluya! Y pronto vamos a estar en esa boda del Cordero, celebrando esa victoria, esa conquista, ese regalo, ese don, esa gracia, esa vida, esa libertad. Somos libres. El Señor te hizo libre. No hay político, no lo ha habido ni lo hará que te pueda hacer libre, pero verdaderamente Jesucristo sí te ha hecho libre. Y merece esa libertad mínimamente que le adoremos. Hay personas que estamos en el culto y están mirando el móvil. Yo de aquí lo veo. Pues no lo hagáis. No es adorar eso. Tenemos línea con el Señor. Muy pronto vamos a estar con el Señor, celebrando con Él un tiempo de adoración, un tiempo de celebración, como el mundo jamás ha conocido. ¿Habéis visto algún concierto cristiano
hermoso, precioso. Hay conciertos los cuales son del mundo, celebraciones que se ven miles y miles de personas y dice, hay que ver qué hay ahí. Yo alguna vez llego a decir, ¿quién como la bestia, no? Pues en esta mañana, hermanos, tengo que deciros que vamos a tener una celebración con el Señor en las bodas del Cordero, delante del trono de Dios, el Espíritu de Dios, Jesucristo, los apóstoles, los pastores, ángeles, yo qué sé, y millones de personas que no pueden contar con música celestial. Sí, con música celestial. Celebrando, alabando al Señor. Una celebración como el mundo no ha conocido jamás. ¡Aleluya! ¡Jamás! No nos lo podemos imaginar. Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas. Vamos a disfrutarlo ya. Vamos a disfrutar ya. Un adelanto, lo estamos disfrutando. Pero no magnífico, más poderoso, no hay nombre. Jamás el universo, jamás el ser humano ha conocido algo semejante. Amén. El mayor deseo de un cristiano es agradar a Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra mayor esperanza? Que el Señor te diga, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la mayor recompensa, aparte de la vida eterna. La vida eterna la ganó Cristo. Pero cuando el Señor te diga, entra en el gozo de tu Señor, dice que allí también vamos a ser recompensados, cada uno según fuera lo que hizo aquí en la tierra. Mateo 25, 21 lo dice. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Te parece que somos pocos? Pues dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, solamente cuando rendimos a Cristo nuestra voluntad, es que hemos comprendido. El que entrega plenamente su voluntad a Cristo es aquel que ha comprendido que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando uno llegamos a comprenderlo, entregamos a Él nuestra voluntad, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Rendir nuestra voluntad, si lo quiere apuntar, implica, no es que sea todo, pero implica constancia, obediencia, pronta cooperación con los demás, cooperar pronto, rápido, simpatía, no de hacer las cosas a regañadientes, con entusiasmo y con lealtad, siempre, siempre, siempre. No, a veces nos levantamos con el pie izquierdo, que dicen, y ese día parece que vamos con unos morros que se nos caen al suelo. Siempre. El cristiano es un soldado que pertenece a un ejército. Y no es un ejército cualquiera. Pero hay cristianos que son demasiado indulgentes consigo mismos y se vuelven, con los años, se vuelven flojos. Y llegan a pensar que las estrecheces militares de la vida cristiana es una vida de esclavitud y van empezando a buscar otras cosas fuera del Señor. Pero hermano, la libertad cristiana es libertad del pecado, libertad de Satanás. En eso estamos de acuerdo, pero no es libertad para vivir cada uno haciendo lo que le parece. En la iglesia
no podemos hacer cada uno según su criterio. Ese es el mensaje central de todo lo que venimos diciendo, de entregar nuestra voluntad a Cristo. Quiero poneros un ejemplo para ya ir finalizando en la exposición de la palabra. La iglesia es un adelanto de lo que vamos a vivir allí en el cielo. Por lo tanto, aquí tenemos que comenzar a vivir en ese sometimiento. Vivimos, la iglesia en la tierra es un trozo de cielo. La iglesia es un trozo de cielo en la tierra. Un trozo de cielo. Y aquí tratamos de vivir como vamos a vivir en el cielo. ¿Cómo vamos a vivir en el cielo? En armonía, ¿no? ¿Qué te parece, no? Yo no quiero ir al cielo si allí no voy a vivir en armonía, pero el Señor ha prometido que sí. Y quiero ponerte un ejemplo que está escrito en la Biblia, que yo creo que también, como decía el apóstol Pablo, ya sabes, y yo también te digo, ya sabes este ejemplo, pero lo vamos a recordar. ¿Habéis leído el libro de Jueces? ¿Cuánto habéis leído el libro de Jueces? Muchos no lo han leído, hay que leerlo. Buscad en la Biblia esta semana y meditar toda la semana en el libro de Jueces. Yo te voy a dar una introducción. La época de los jueces, en esa época, en la época de Sansón, Jefté, todos aquellos jueces, pues se llaman jueces. Samuel también fue el último de los jueces. Débora, Otoniel, bueno, ya coger jueces y estudiarlo, que ahí se aprenden muchas cosas. En la época de los jueces, el pueblo de Dios dice que hacía lo que bien le parecía. No dice que cada uno hacía lo que mal le parecía. No, eran sinceros y ellos procuraban hacer cada uno lo que bien le parecía. Pero ¿cuál es el resultado de vivir así? Pues fue un tiempo de abusos, desorden, atropellos, injusticias, saqueo, crimen, violencia, inmoralidad, idolatría y corrupción espiritual. Especialmente sobresalen dos familias, porque en la Biblia también las señalan con nombre y apellido. No eran ellos solos, pero ellos sobresalieron. Los de la tribu de Dan y los de la que aman y mataban para apoderarse de tierras que pertenecían a otros. Y los de la tribu de Benjamín eran sádicos. Robaban y ultrajaban a las mujeres. El pueblo de Dios en aquella época de los jueces vivía en una anarquía. Hay por ahí letreros en las paredes hace ya mucho tiempo, y aún de cuando yo era muy joven, que venía anarquía. ¿Sabrá el que puso eso ahí? ¿Sabrá lo que dice? Una anarquía. Tú no puedes salir a la calle porque no hay orden, no hay autoridad, no hay paz. Es guerra. El ser humano no está hecho para vivir en anarquía. Pero en aquella época el pueblo de Dios vivió en anarquía. No había ley, no había autoridad. Estaba la Biblia, estaba la palabra de Dios. Pero como en alguna iglesia está la palabra de Dios, pero ahí cada uno hace lo que bien le parece. Dice, no había ley, no había autoridad, ni orden, ni respeto a nada. Y Dios tiene que recordar en el libro de Jueces por 4 veces. Por 4 veces tiene que recordar las siguientes palabras. La que yo he cogido es una que está escrita en Jueces 17:6. Y en aquellos días, dice el Señor, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran sinceros, muy humanos, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacer lo que mejor nos parece es lo peor que podemos hacer si dejamos de lado la palabra de Dios. Fíjate el diablo qué astuto es. Que Dios nos guarde de todos aquellos aventureros
y andariegos que van de acá para allá, picaflores, sin orden, sin respeto, creando malas enseñanzas. La Iglesia de Cristo nunca ha vivido en anarquía, nunca ha vivido en comunidad. Y un ejemplo que lo vemos en la primera iglesia, que dice que lo tenían todo en común y ninguno decía tener suyo nada propio. Fíjate bien el nivel tan alto que ellos tenían, de anarquía nada. Y cuando a alguno le pareció que tenía que, bueno, sí, dice eso, pero a ver, yo tengo que opinar por mi casa. Y acordaos de Ananías y Zafira, ¿no? Que cayeron muertos porque engañaron al Espíritu Santo. Algo, madre mía, si nosotros cayéramos muertos cada vez que cometemos un pecado parecido. Pero la Iglesia del Señor nunca ha vivido así, en anarquía. Cuando vamos a la guerra, yo cuando me llamaron para ir a la mili, salí de mi casa con la mano atrás y otra adelante, con un petate colgado atrás, y ese era todo mi bagaje. Mi cama, mi almohada, mi sofá, mi coche, mi papá, mi mamá, mi novia. Se quedó todo aquí, se quedó en Tarrasa, todo. Todas mis comodidades, todo lo que a mí me hacía feliz. El soldado de Jesucristo no va a la guerra rodeado de comodidades como ningún soldado en la mili o en una guerra. En tiempo de paz, los soldados en tiempo de paz sufren penalidades porque se tienen que ejercitar cada uno en el oficio que tiene, y el que no tiene oficio, con las armas allí están haciendo puntería para cuando llegue la guerra, cuando llegue el momento, pero están allí, y le hacen hacer instrucción y hacen caminatas y lo llevan aquí, lo montan en camiones. Bueno, yo lo he vivido un poco, que no era guerra. Y cuando es guerra, pues nada, acabar ahí, trinchera, ahí sin comer, ahí tirado, lloviendo de encima, y ahí viene un constipado, te constipas, te da una pulmonía y te vive o te muere. Las ratas por la noche corriendo por las zanjas, los carabajos y las balas y los cañones y todo eso. Las comodidades para un soldado que va a la guerra no existen. Y el Señor quiere en esta mañana que nosotros hagamos una reflexión allí donde creamos que tenemos que reformar.